Bienvenidos una vez más a la Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @la radioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También está el canal de YouTube para que ustedes se puedan suscribir y activar las notificaciones para ver cada una de las entrevistas. Lo encuentran como @la radioactiva. Y también está nuestra cuenta de mails para que si quieren mandar el nombre de algún invitado lo pueden hacer en la radioactiva ok@gmail.com. Le mando saludos a cada uno de ustedes y les agradezco por sumarse a esta transmisión. Y sin perder tanto tiempo voy a mandarle la solicitud a nuestro invitado del día de hoy para que se pueda unir y empezar con la entrevista correspondiente. Aguardamos un... ¿Cómo te Ahí va? ¿Me escuchás bien? está. Hola Maxi, buenas noches. Sí, te veo perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, Así muy que, bien, perfecto, ante todo todo, genial. buenas noches y bienvenido a la radioactiva. Bueno, gracias a vos por invitarme ahí, bueno, fue muy bueno estar acá hablando, Lo sí, un poco mismo digo, con así vos. que, bueno, ante todo, quisiera agradecerte porque sé que sos una persona que es muy demandada, sobre todo en el último tiempo, y que te hayas tomado un rato para hablar con la radioactiva significa un montón y más para, en este caso, en el mío personal también. Creo que a veces hay que, bueno, a veces no, siempre hay que intentar siempre volver a empezar y volver a tener una conexión uno a uno, ¿no? Así de vuelta sencilla, simple, y no dejarse escapar o confundir por algunos momentos, ¿viste? Que parecen enormes, de que parece que todo explota y te perdés. Así que no quiero caer Así más que en déjame esa. hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco con las preguntas. Bien, Sí, les cuento a todos que en el día de hoy el invitado es el señor Maxi Truso. Él es cantante, DJ y músico argentino. Así que Maxi, si te parece, arranco con las preguntas. dale, Bien, perfecto, dale, te sigo, sí. ¿cuándo fue que llega la música a tu vida? ¿En qué momento decidiste incursionar en esto? Y empecé con la música cuando era muy chiquito, viste que esas cosas me empezó a gustar escuchando radio, escuchando canciones que escuchaba mi familia, escuchando la música que ponía mi familia, y me di cuenta que ahí había un mundo nuevo, ¿no? Un mundo distinto. Y entonces ahí me empecé a involucrar de a poco, a soñar un poco con la música, a conocerme a mí, empezar a conocerme. Y me encontré que era un lugar donde era muy feliz y me llenaba mucho. No sé por qué, viste esas cosas que decís, ¿qué hay en esto que me Seguro. hace estar tan Mira, contento? justamente acá te preguntan, ¿qué escuchabas de chico? ¿Escuchabas algún estilo de música en particular? ¿Te gustaba un poco de todo? Me gustaba de todo, un poco lo que sonaba en la radio en ese momento. Cuando era muy chico empecé a escuchar bueno, salía el disco de el último disco de John Lennon, el último, después murió, y le empezaban a hacer toda la cultura del pop, ¿no? De la música pop, lo que sería el pop alternativo, que en esa época era grupos como... Estaba muy mezclado. Había grupos como que venían de los 70 que empezaron a pasarse al nuevo género de los 80 como grupos como, qué sé yo, como Genesis o Phil Collins, que empezaron a producir, contar sus historias, que eran bastante oscuras, pero con un tinte un poquito más popero, más llegable, más resumido del que venían haciendo antes. Christopher Cross, Mike Oldfield, bueno, Seguro. había millones de artistas, ¿no? Que ciertos venían de los 70 y otros empezaron en los 80 como Duran Duran,
Devo, Talking Heads, seguramente. varios grupos así, ¿no? Es un tema muy largo ese para hablar, porque justo el periodo ese de la música, donde yo nací en los 70 y el periodo donde empiezo a escuchar música, para mí es el mejor periodo de la historia, porque es fines 70, inicios de los 80. Veníamos de los 70, que era una época riquísima en música, y empezamos los 80, que empieza un poco la música de radio muy fuerte. Entonces, creo que fue uno de los mejores momentos Sí, de la no, sin música. duda. Aparte, era música que se escuchaba creo que casi todo el día, por no decirte todo el día, y aparte era pegadiza, ¿no? Esa música que invitaba a escucharla, a bailarla. Exacto, era pegadiza y aparte tenía mucho de... Más allá de eso, tenía una búsqueda era muy sufrida un poco también al mismo tiempo. Ujú. Era muy sufrida. Entonces, veníamos de los 70, ¿no? De una década que había sido bastante dura y conflictiva en muchos sentidos. Entonces tenía las dos visiones, ¿no? No era una música tan pasatista en ese sentido. Después empezaron a cambiar un poquito los Y géneros. justamente acá preguntan si harías algo con algún artista de estos que están, si querés, de moda. ¿Te animarías a cantar una canción o componer una canción para algún artista de los Ah, actuales o mantenés tu estilo propio de sí, armónica? sí, claro que sí, sí, sí. Ahí los conozco a todos personalmente y son todos buena onda. Los conozco a muchos personalmente, Perfecto. son buena onda. Y justamente Ah, hay algo que fue cambiando con el tema de los años, el hecho de escuchar música, ¿no? Antes podíamos escuchar en CD, en cassette, por ejemplo el Discman o los auriculares, ¿no? Hace un par de años atrás. Sí. y volviste ahí, Hans Maxi Trulla, mira ahí, no sé, Sí, sí. de todos, parece. Bueno, las redes sociales cambiaron mucho el modo de la cultura en general, no de la música, sino que también tiene mucho que ver con el cambio de comunicación y todo. Eso fue muy importante. Eh, Lamentablemente creo que hizo perder un poco los detalles de la vida, pero más allá de la música, en muchas otras cosas, ¿no? En el cine, en la literatura, cambió todo mucho, ¿no? Veremos cómo va sucediendo, qué va pasando después de esto, ¿no? Sí, yo no creo que vaya a haber un avance mayor, creo que va a haber un pequeño retroceso y va a haber un pequeño retroceso y va a haber una búsqueda más orgánica, porque no creo que quieran acelerar así el fin del mundo tan Esperemos rápido. que no. Pero justamente la pregunta iba por el hecho de que justamente consideras que a veces las plataformas, viste que hoy en día tenemos un montón de opciones para escuchar música, desde una página de internet donde te permite suscribirte por una X cantidad de dinero y poder escuchar música de forma libre, o de repente tenés también páginas para descargar canciones. Quería preguntarte si consideras que son buenas en cierto modo las plataformas, porque antes no las sabía. Bueno, eso no hay mucho vuelta atrás. Me parece que lamentablemente lo que siento es que cuando todo es muy fácil de conseguir, no está tan bueno. Me parece que las cosas tienen que llevar cierto esfuerzo para conseguirlas, porque hacen que también uno reconozca más lo bueno o lo difícil que es hacer algo interesante. La facilidad de conseguir las cosas buenas siguen siendo las muy difíciles de encontrar. Bien. Así que bueno, es eso, ¿viste? Es un mundo distinto que me parece que va, como te digo, va a retroceder un poco y va a rever Tal sus cual. pasos. Y volviendo a tu vida personal en sí, uno si te relaciona con el ambiente de la música, generalmente en lo que es nuestro país, te relaciona ya hace un par de años atrás con una música que sonaba en una publicidad de una marca muy conocida, que ahí fue creo que si querés que fue que te diste más a conocer dentro del ámbito local, ¿considerás o ya un poco sonaba tu música? No, yo empecé en Inglaterra a hacer música. Descubrí un efecto que se llama el autotune y eso nos hizo que nos firme un sello discográfico en Inglaterra. Después volví acá por un tema familiar, volví a Argentina y empecé a hacer música acá de cero. El tema que vos decís, Please Me, yo llegué a hacer esa canción gracias a Spinetta, a Luis Alberto Spinetta,
Yo escribí una canción que él hizo en un disco de Poncho y gracias a que él habló muy bien de mí, me llamaron los managers del grupo para que siga haciendo canciones con ellos. El tema tenía 2 años y al tiempo pudo entrar en una publicidad. El tema tenía 2 años de estar sonando un poco, pero las radios no pasaban, no lo pasaban mucho. Pasaba solamente la Metro, Matías Martín, que nos estaba ayudando mucho en ese momento, pero no se habían comprometido, no entendían mucho lo que podía generar esa música. Y después, al estar en una Sí. publicidad, tuvo más éxito, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que tener en sí para vos una canción para generar cierto éxito? Que sea pegadiza, que tenga un buen ritmo, que... alguna No, cosa. no, no. Tiene que ser creíble, genuina, linda y tiene que ser representarte a vos, ¿no? Representarte y tener que decir algo justo en el momento justo. Creo que es una búsqueda de vida, ¿no? Las canciones son búsqueda de Ujú. vidas. Y justamente te saco un poco del contexto musical y me quiero meter en esto de la política, porque hace poco veía que estás incursionando en ese ámbito. ¿Significa que te alejas de la música para dedicarte de lleno al ámbito político? ¿Significa que harías las dos cosas de forma paralela? ¿Cómo sería? El, no, el tema de la política creo que el mundo de hoy está, te permite un poco expresarte y decir, yo tengo 52 años y siento que tal vez sentía que me parecía interesante empezar a hablar un poco del tema político en general. La política es como una comunicación, es como la música un poco, ¿no? Este, eh, es como la música, viste que es como un poco, co- vos contás algo y haces que la gente, tu relato, le guste, le interese, no le interese, te siga, no te siga. Si bien tenés que después hacer un compromiso grande de armar equipos para poder fortaleciendo, me pierdo tantos mensajes, me está mandando mensajes por tantos lados ahí. No, más allá de esto, mensaje de Instagram, de otro. Es como que es comunicar y tenés que armar un equipo para poder proyectar y hacer realidad lo que vos vas prometiendo, ¿no? O las ideas tuyas que tenés en mente. Creo que la política me parece interesante poder ayudar a hacer que el país sea un gran país. Creo que Argentina es un gran país a nivel geográfico, a nivel territorio, a nivel humano, y por ahí poder un poquito a ver de alguna manera poder ayudarlo a desarrollarse más, por ahí sumar un poquito a desarrollarse un poquito más. Ser un eslabón más de esta cadena de gente que lo está ayudando hace tiempo, ¿no? Yo creo que muchos políticos han ayudado y todos quieren hacer las cosas bien. Creo que poder sumar un poquito para hacer algo de bien para la gente, ¿no? Claro, Hacer algo de bien por viste todos. que siempre está... Que no significa, nada no tiene una búsqueda tonta ni interesada, sino que son como querer cumplir un poco con lo que siento, ¿no? Tal Con lo que cual. siento. Porque viste que a veces siempre, más de uno te diría, ¿no? Que dice, no, que si votás a este no tenés que hacer porque este es mejor que el otro. Parece como que si fuesen equipos de fútbol, ¿no? No seas de este porque yo sé que este es mejor y así. La vida es medio un equipo de fútbol, la vida se ha vuelto un poco así, los tiempos que vivimos, como te digo, vivimos tiempos mucho no hay abundancia, entonces en estos momentos, después venimos de 2 años de estar parados, un poco la gente, todos estamos un poco con cierta rabia de ver qué pasó en esos 2 años, qué nos pasó, por qué estuvimos encerrados, ¿no? Y muchos han perdido familiares. Fue una época muy triste, la verdad, lo que hemos pasado. Entonces todos quedamos un poco golpeados, enojados con la vida, con el mundo. Creo que ahora es un momento de traer prosperidad, traer un resurgimiento de buena energía y un poco de riqueza, ¿no? Para la gente. Vos cuando estás bien te da ganas de pensar más en vos, de pensar en lo que no estás mirando al otro, sino que por ahí pensar más en vos y poder progresar, ¿no? Lo que digo un poco, me dirán mucho, pero ¿por qué dijiste lo de la música? Lo dije porque también, bueno, ya lo conté, no voy a No, meterme no. en ese tema de vuelta, porque
no voy a meterme en el tema de la música, pues son dos universos muy distintos. Es como que estamos hablando de dos, eso no tiene nada que ver con la política, son dos generaciones distintas, que dos modos de ver la vida distinta, y entiendo que, como dije antes, me parece todos estos chicos, estas chicas especialmente que yo hablé de Lali, me parece que es una chica que se esfuerza mucho, que trabaja mucho y que vive la música en su modo, esta Claro, mujer, cada maestro nada con su más. librito, como es el dicho, ¿no? Sí, son cosas muy profundas estas para hablarlas también. Son cosas muy profundas y requeriría un tiempo y, como digo yo, también una gran posibilidad de poder traer a la gente, llevar a la gente oportunidades, y traer también mayor cantidad de recursos para que todos podamos sacarnos por ahí esa bronca que tenemos y poder desarrollarnos mejor, ¿no? Hay un cierto sistema que hace que los que se desarrollan sean muy pocos, entonces eso no está bueno, por ahí llevar a la Argentina a un lugar en serio, hacer que la Argentina sea un top ten, que ninguno, no importa las personas, llegar a que Argentina sea un gran país, en serio, y que la Argentina pueda pertenecer a un grupo de países Totalmente de potentes, acuerdo. ¿no? Y vuelvo un poco para el lado de la música. Te darás cuenta que esta entrevista de la radioactiva, al ser interés general, hablamos un poco de todo, ¿no? Hablamos un poco de tu vida personal, hablamos de la música, Sí, no, 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 hablamos de sí, la sí, política. sí. Quería Parece perfecto, sí, preguntarte qué sí, es lo sí, que te sí. inspira, ¿no? Me gustaría un día. Me gusta mucho por ahí, cuando escucho los mensajes y todo, sé que conocer más a las personas, que poder tener un Ujú. mano a mano mejor, So, ¿no? Este, tener un mano a mano mejor y encontrar a la gente por ahí, hablar con ellos y poder redescubrirse todo. No creo en lo masivo, yo, ¿viste? No creo en la experiencia masiva, no creo en la experiencia masiva, no creo en las masas, ¿viste? Que cuando llenan, juntan muchas masas y me parece que las usan, ¿viste? A las personas, seguro. y no creo en eso Lo que yo. te decía, justamente que te estaba preguntando, que cuando haces tu música, ¿qué es lo que te inspira al hacer las letras, al hacer una canción? ¿Que te inspiras en algo en particular? ¿Tenés algún, si querés, tipo de muletilla que incursionas siempre en cada canción? ¿Qué es lo que te inspira para hacer tu trabajo? Y lo que me inspira mucho es todo lo que pasé por ahí. Al haber pasado, por ahí la gente piensa que mi vida fue siempre o una gran comodidad. Y lo que me inspira mucho fue el dolor y los sentimientos, las personas, las cosas que me dicen las personas, buenas o malas, la, la vida en general, viste un poco. La vida y especialmente mucho los momentos difíciles, es lo que más me inspira. Bien, todos los pasamos, pero lamentablemente no tenemos tu magia para poder hacer la música. No, yo creo que todos se inspiran en los momentos difíciles y toda la gente que se inspira en los momentos difíciles para salir adelante toma fuerzas de ahí y aprende mucho y va creciendo. Todos vamos creciendo de los momentos de Seguro. dificultades, ¿no? Y Todos vamos de eso, todos vamos, bueno, seguramente todos nos desarrollamos y cuando vamos creciendo vamos entendiendo ciertas cosas. Por ahí de chicos las entendimos, después las perdemos, este, y después las volvemos a encontrar, viste que como es todo, ¿no? A veces la maduridad, ser maduro lo puedes tener a los 12 años, después lo perdés, volvés a encontrarte. La vida te hace sentir un poco solo por momentos y de vuelta no sabes cómo actuar, lo tenés que aprender de nuevo, todo un renacer en claro. continuación, ¿no? Y justamente recién hablábamos hace un rato de que vos empezaste con tu carrera dentro de la música en otro continente, en otro país, otra cultura, totalmente distinta a la Argentina. Quería preguntarte si cada vez que te toca viajar al exterior, sea para presentarte o para hacer tu trabajo en sí, mantenés ciertas costumbres argentinas que no las dejás de lado nunca. No sé, de repente sos de tomar mates, te gusta el fútbol, el asado, por ejemplo. El mate lo empecé a tomar un poco más grande, el asado sí, no, me gusta, creo que a todo el mundo le gusta el asado, en todos los países del mundo cuando prueban y el fútbol también. Las cosas, Argentina, digamos que aportó muchas cosas al mundo, aportó muchas cosas al mundo. Aportó muchas cosas y ese aporte que hizo desde hace mucho tiempo hay que seguir propagándolo y contándolo, ¿no?
Me gusta el tango, me gusta mucha música, me gusta el folclore, me gustan muchas cosas, muchas cosas. La Argentina Bien, es un gran país. Siempre lo seguro. fue, Y siempre justamente lo hablando fue. de fútbol, ¿sos hincha de algún equipo? Si es que se puede saber, claro. Sí, 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 soy hincha de... Mi familia era hincha de River, mis hermanos. Mi padre no era muy fanático del fútbol y no creía mucho en el fútbol. Pero mis hermanos eran fanáticos de River y me llevaban cuando era muy chiquito, que tendría 6 años, 7 años, a ver a River. Entonces terminé siendo fanático de River. Al haberme ido a vivir a Europa, en un momento, seguía a todos los clubes de Argentina y quería que todos los clubes de Argentina, cuando sentía que representaban a Argentina, entonces me hice un poco más fanático del fútbol argentino en general, ¿no? Jugaba a Boca y quería que gane Boca. O sea, reconozco cada club representa una historia, entonces veo eso en cada club de la Argentina, ¿no? Este, por eso me gusta que está bueno que haya, por ejemplo, en Buenos Aires tantos equipos y me parece una cosa muy interesante y muy particular, porque no hay en el mundo, en una ciudad, tantos Es equipos como hay impresionante. en Buenos Y Aires. un montón jugando en distintas categorías también, lo cual habla de la diversidad de los equipos. Por eso, sí, tiene una cantidad de equipos, viste, que es impresionante y la gente todavía tiene este sentido de corazón, viste. Yo noto en la Argentina una cosa que es lo que te digo, de un mano a mano, de poner en contacto con alguien, discutir cosas. Acordate que es la tierra un poco donde de Gardel, de donde Borges, ¿no? Mismo Maradona, ¿no? Gente que hablaba de cosas, que para ellos el vínculo era muchísimo, el vínculo era todo, el vínculo real con las personas era todo. Sí, no, no, la verdad que los argentinos tendríamos No, pero por eso te digo por eso te digo que estaban hablando ahí de River o Boca y mira, soy simpatizante del fútbol argentino, de corazón lo digo, ¿eh? Lo que de corazón. O sea, conozco jugadores que han jugado en Boca hace mucho tiempo. Y fui a ver a Boca en los 70, imagínate. Llegué a ver a Claro. Boca en los Y 70. también A me Boca. encantó que justo lo nombraste a Spinetta, que es de River, así que era, mejor dicho. Pero bueno, No, Spinetta, sí, Spinetta, impresionante. Charly García, pero bueno, mira, la verdad que eh, yo creo que los dos equipos son, aunque parezca, viste, tenemos esta especie existe esa gran rivalidad, en fondo están muy cercanos los dos, ¿no? Te Tal das cual. cuenta. Y justamente vuelvo a tu vida personal. Quería preguntarte qué otras cosas aparte de la música te gustan. Soy fan de Justamente, sos fan del AFA, ¿no? justamente decía que qué otras cosas te gustan, más allá de la música. ¿Tenés alguna otra pasión? ¿Te apasiona algo, por decir así? ¿O sos de- Con el pasar del tiempo me gusta, te digo, me gusta mucho lo que tiene que ver con la comunicación, con la política, me gusta todo tipo de arte, todo tipo de expresión artística, desde la pintura, como creo que me gusta mucho el cine, el diseño. En un momento era muy fanático, trabajé durante mucho tiempo en la moda. Al principio de los años 90 trabajé para unas marcas de moda en Europa y especialista era especialista de moda, aunque parezca muy raro, muy especialista. Y volviendo también al tema laboral, quería preguntarte si hay algo nuevo que se viene, obviamente que uno con esto de, como decíamos hace un rato, ¿no? Las plataformas y demás está interiorizado y sabe qué canciones se está sacando y demás, pero ¿hay algún nuevo proyecto que nos pueda seguir adelantando? O bueno, ¿qué es lo próximo que tenés en mente? Y durante el año voy sacando, durante la pandemia, estos 2 años produje muchísimo, muchísimo, y escribí un poco de todo. Escribí de todo. Y ahora empezar a sacar un poco y es como que se hubiese renacido un poco. También hay una cosa que me parece bueno, mismo esta pelea, ¿viste? Esta pelea que la gente toma como pelea, esta discusión, si querés, con lo de la... Es como que en algún sentido también es una cosa adolescente que es muy linda. Es una cosa muy... Porque a veces las discusiones también tienen que ver con la vida. Entonces, ese tipo de discusión es lindo también, me parece que está bueno. Me parece que está bueno. La verdad que...
discutir en ese sentido y te acerca también. Es mejor eso que no hablarse. Y pareciera que el mundo de hoy estamos todos tan distanciados, ¿no? Por la tecnología, por esto que hablan un poco de la inteligencia artificial. Entonces, al menos es un modo de comunicar, es un modo de sentirnos vivos también Claro. todo esto, ¿no? ¿Y vos creés que la música de cierta manera también comunica? No, la música, la música es es el principal comunicador del mundo, sí. De la historia de la humanidad. Siempre fue un gran comunicador. Es el habla, ¿no? O el habla o haces un objeto, o haces música con tus manos, sí, con tu boca tocas una flauta, lo que sea. La música es una expresión, es la expresión más sencilla que hay, porque no podés capturarla la música. No podés capturarla, está en el aire. Así es. Y sin ser cantante, DJ, músico, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Quizás no la moda, ¿eh? Lo sacamos de lado porque sabemos que trabajaste. No, bueno, la verdad es que no lo sé, por ahí está, lo que estoy haciendo, ¿viste? Lo que estoy haciendo, un poco esta mezcla de interacción entre todo, de todo tipo de arte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la comunicación, con la expresión, con decir quién sos sin decirlo, es lo más lindo que hay. Totalmente de acuerdo. Así que Maxi, no te quiero robar más tiempo, como te dije al principio de la nota. La verdad No, es que es un privilegio que te tengamos de invitado en la radioactiva, que si te das cuenta de la cantidad de gente que te dice, ah, mira, yo conozco esta canción, otros te dicen, ah, pero también hizo esta, o de repente, como decíamos antes, ¿no? Con una publicidad de una marca, o de repente con un programa de moda, justamente también en su momento aparecía una canción tuya. Es como que uno nombra a Maxi Truso y ya sabe que es sinónimo de tendencia en cuanto a la música, en cuanto a el auge musical en sí que genera, ¿no? Las últimas generaciones yo creo que por lo menos una o dos canciones deben conocer. Entonces, la verdad de que te hayas tomado un minuto para hablar con la radioactiva, que hayas aceptado esta entrevista con lo que conlleva, que la gente te conozca un poquito más puertas adentro, porque no sabían quizás todos que habías arrancado en el exterior con tu carrera, que también nos cuentes un poco acerca de vos, de cuando eras chico, que está buenísimo eso, porque me parece que también a uno le sirve esto, ¿no? Para mostrar que es humano, que no solamente, como decís vos, es un día que se levanta y empieza a escribir una canción o se le proponen ideas y está buenísimo que así sea. Así que desde ya te vuelvo a agradecer por tomarte un rato para hablar con la radioactiva y sobre todo conmigo. bueno, le mando un beso a todos ahí y a todos los que me siguen, a todos los que siguen también. A la Ale. Y bueno, Por gracias, favor. gracias por la buena onda, Así querido. que para Gracias por cerrar la todo. nota, te quiero pedir si por favor me podés decir qué tal la pasaste, si te sentiste cómodo con las preguntas, si fue llevadero todo este rato, y por favor que le mandes un saludo a la radioactiva. Obviamente que nos vamos a mantener en seguimiento para el hecho de que podemos promocionar esta nota, lo mismo vos, si la querés difundir en tus redes, ya te doy el permiso desde ya para que lo puedas hacer, no hay ningún tipo de problema. Y les invito a todos también a que se suscriban al canal de YouTube, que activen las notificaciones. Lo mismo lo pueden hacer con las redes sociales de Maxi, para que vean el trabajo que él hace, que hace un montón de años que lo hacen, y de paso me ayudan a mí también a seguir difundiendo esto tan lindo que es el periodismo y obviamente que el día de mañana trae nuevos invitados. Gracias a vos, gracias a toda la gente que te escucha y gracias por, le metes mucha onda y mucha seriedad a lo que haces. Así que bueno, seguí con lo que estás haciendo, que está muy bien. Muy bien, seguramente la gente te va a escuchar seguido porque Te transmitís agradezco algo mucho tus bueno. palabras y nos estamos manteniendo en contacto para la próxima. Gracias, querido, gracias por todo. Chao, Dale, chao. chao, gracias. Cuídense, chao.